Video veremos las tres formas que existen de expresar la fórmula de una función cuadrática. Bien, como ahí vemos, las formas para escribir una fórmula de una función cuadrática son tres. Existe la fórmula polinómica, la fórmula factorizada y la fórmula canónica. Cada una de ellas necesita contar con algunos elementos para poder ser formuladas. Vamos a empezar con la primera, que es la fórmula polinómica, que es una de las formas que ya habíamos visto en un video anterior, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que necesitamos para armar la fórmula polinómica. Esta fórmula, si ustedes lo recuerdan, tenía tres términos. De manera general, el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Es decir, que tenía los coeficientes a, b y c. Y tenemos como ejemplo la que aparece acá abajo, que es y igual 3x al cuadrado más 3x menos 6. Y ahí aparecen obviamente las letras a, b y c, que son los coeficientes que van a pertenecer a cada uno de esos términos. Por ejemplo, el coeficiente a será el 3, que era el que pertenecía al término cuadrático. El coeficiente b será también el 3, pero que en este caso es el 3 que está en el término lineal. Y el coeficiente c es el término independiente, que también es una ordenada al origen, que en este caso será el menos 6. Es decir, que en primera instancia, para obtener la fórmula polinómica de una función cuadrática es necesario contar sí o sí con los coeficientes a, b y c. Si alguno de esos coeficientes no estuviese, es decir, si no estuviese alguno de esos términos, el número sería 0. Pero en este caso obtenemos el 3 y el menos 6, ¿sí? Que son los que forman la fórmula polinómica que aparece ahí en azul. En el caso número 2, vamos a hablar de la fórmula factorizada. Y la fórmula factorizada está expresada de la siguiente forma: I igual a por x menos x1 por x menos x2. Que si ustedes ven ahí, tenemos a, que es el coeficiente del término cuadrático, es decir, sería como el que aparece aquí arriba. Y después aparecen, en este caso, x1 y x2, que si recordamos, x1 y x2 representan a lo que serían las raíces, ¿sí?, de lo que sería la función cuadrática, ¿sí? Por eso, para poder armar la fórmula factorizada de una función cuadrática es necesario tener el coeficiente a y además las raíces de esa función. Veamos un ejemplo acá, que aparece igual 4 por, entre paréntesis, x más 5 por, entre paréntesis, x menos 7. Bien, el valor 4, que es el que aparece adelante multiplicando, es el valor que corresponde al coeficiente a. Y x1 y x2 van a ser las raíces. A ver, acá hay que prestar un poco de atención. ¿Por qué? Porque, si bien la fórmula factorizada dice, en este caso, menos x1 y menos x2, ese menos está indicando el opuesto. Por lo tanto, si yo me encuentro con una fórmula de este tipo, ¿sí?, en este caso donde acá aparece x más 5, y este más 5 es el que estaría representando en nuestro caso la x1, en realidad el valor es menos 5. El valor de la raíz es menos 5. ¿Por qué? Porque en la fórmula original de la factorizada hay un menos. Entonces siempre lo que hacemos es cambiarle el signo. Por ejemplo, este que es menos 7 va a pasar a ser
7 positivo. ¿Sí? Eso ocurre por el hecho de que en la fórmula general de la factorizada aparecen los símbolos menos, que hacen que cambien los signos. ¿Sí? Bien, por lo tanto, en este caso, en el segundo ejemplo, tendríamos que x1 sería menos 5 y x2 sería 7, que en definitiva serían los signos contrarios de los que aparecen en la segunda fórmula que está escrita en forma factorizada. Y ahora vamos a ver dos ejemplos más de una fórmula cuadrática también, pero que está escrita en lo que se denomina fórmula canónica, ¿sí? Que es el tercer caso que vamos a ver acá, la fórmula canónica, ¿sí? Que es la que aparece acá, que si ustedes observan bien, la fórmula canónica lo que tiene de característico y lo que necesitamos para poder armarla es lo siguiente. El coeficiente A, que es siempre el mismo, fíjense ustedes, en las tres es siempre el mismo, es el que va a acompañar el término cuadrático, digamos, en lo que sería la fórmula polinómica. ¿Qué más necesitamos? Bien, y acá aparece lo que sería xb e ib. xb e ib, ¿qué era? Bueno, era las coordenadas del vértice. Es decir, que si yo quiero armar la fórmula canónica de una función cuadrática, voy a necesitar sí o sí encontrar el vértice de esa función. En este caso, recuerden ustedes, está escrito acá. X del vértice, ¿sí? E Y del vértice. A ver, y acá tenemos dos ejemplos acá abajo, ¿sí? Que son estos que aparecen acá en rosa. Fíjense, aparece primero para encontrar el valor A. El valor A va a ser el que esté multiplicado adelante, por eso va a ser el valor 2. X del vértice, que va a ser en este caso el 3. Recuerden ustedes que al tener la fórmula un signo menos, ¿sí? Lo que está indicando es que lo tomemos con el signo contrario, ¿sí? Por eso, si ahí aparece x del vértice como menos 3 en el paréntesis, lo que vamos a hacer es colocarlo como 3, ¿sí? Y en el caso de este menos 8, que pertenece a lo que es y del vértice, porque lo indica así la fórmula, y del vértice, y va a quedar con el mismo signo y lo colocamos como menos 8, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo de una forma canónica, que es este que está acá escrito, tendríamos el valor o el coeficiente A sería el de adelante, el que está multiplicando a ese paréntesis, que en este caso sería 5. X del vértice, ¿sí? Acabamos de decir nosotros que le cambiábamos el signo, que en este caso, como está en más 1, lo vamos a pasar como menos 1. ¿Sí? E Y del vértice, que es el que está fuera, siempre el que está, digamos, sumando, en este caso es más 8, entonces el resultado y lo que colocaríamos en Y del vértice sería 8. ¿Sí? Bien. Es decir, eso es una manera de visualizar qué es lo que necesitamos en cada una de las fórmulas para poder obtenerla. Haciendo un repaso nuevamente de lo que acabamos de decir. Esperen que borramos acá. Para la fórmula polinómica, que es la primera, voy a necesitar los coeficientes A, B y C. ¿Sí? Que es esta fórmula. Para la fórmula factorizada, que es esta que aparece acá, con los paréntesis, voy a necesitar el coeficiente A, que es el que está delante de todo, y voy a necesitar sacar las raíces de la función. ¿Sí?
Y en el tercer caso, para la fórmula canónica, voy a necesitar el coeficiente a, porque es el que está adelante en la fórmula, y además voy a necesitar saber cuál será el vértice de la función cuadrática. ¿Por qué necesito el vértice? Bueno, porque acá aparece x del vértice y acá aparece y del vértice. Entonces va a ser necesario sí o sí para poder armar esa fórmula. Ahora bien, lo que nosotros podemos decir es que a partir de una fórmula que me den como ejercicio, yo puedo pasar de una forma a otra. Por ejemplo, vamos a empezar con un primer ejemplo a partir de una fórmula polinómica, ¿sí? Y con esa fórmula polinómica lo que habrá que hacer es pasarla a factorizada y a canónica, es decir, a las otras dos que nos quedan, ¿sí? Entonces, vamos a ir a un primer ejemplo y en este primer ejemplo, como se puede ver acá, se está dando una fórmula, que en este caso la fórmula que se da es y igual a 3x al cuadrado más 3x menos 6. Esa fórmula hay que identificar en qué forma está escrita. Bueno, obviamente está escrita en una forma polinómica, ¿sí? Lo vamos a poner acá. Lo vamos a poner para abreviarlos como una f y una p, ¿sí? De fórmula polinómica. Está escrito en forma polinómica. Y el ejercicio consta de dos pasos: pasarlo a una fórmula factorizada y a una fórmula canónica. Vamos a empezar con el primero, que es cómo pasar de fórmula polinómica a fórmula factorizada. Recuerden que la fórmula factorizada era esta que aparecía acá, con x1, x2 y el valor de a. Entonces, uno se tiene que preguntar, bueno, ¿qué necesitamos, ¿sí?, para pasar de una polinómica a una factorizada? Bueno, necesitamos obviamente de las raíces x1 y x2, porque son las que están en la fórmula. Ahora bien, hay que recordar qué hacíamos para poder encontrar las raíces de una función cuadrática, en este caso que está escrita en forma polinómica. Bueno, usábamos la fórmula resolvente o la fórmula de Bhaskara que aparece acá, que era menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Y en este caso tenemos la fórmula y como tenemos que reemplazar por a, por b y por c, lo que vamos a hacer es identificar cada uno de los coeficientes primero para después reemplazar en la fórmula resolvente. En el caso de la función que nos proporciona el ejemplo, que es la función polinómica que aparece ahí, el valor de a es 3, el de b también es 3 y el de c es menos 6. ¿Sí? Y ahora bien, lo que hay que hacer es sencillamente reemplazar en lo que sería la fórmula resolvente. Para eso vamos a comenzar y lo vamos a hacer acá. x1 punto y coma 2, porque nos van a dar dos resultados, recuerden ustedes, las raíces, sería igual a menos b, o sea, menos 3, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es decir 3 al cuadrado, menos 4 por a por c, o sea, menos 4 por 3 por menos 6. Y todo esto sobre 2 por a, que como a vale 3, sería 2 por 3, ¿no? Sobre 2 por 3. Perfecto. Hacemos los cálculos para ver qué es lo que nos queda, cómo lo vamos a ir sacando. En este caso sería menos 3 más menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, menos 4 por 3 por menos 6, que es más 72, todo sobre 2 por 3, que es 6.
Luego seguimos realizando y esto sería menos 3 más menos raíz cuadrada de 81 sobre nuevamente 6. Bien, lo que podemos resolver ahora es la raíz cuadrada de 81, ¿no? La raíz cuadrada de 81, que en este caso es 9, entonces me queda menos 3 más menos 9 sobre 6. Y ahí es donde hacíamos las dos opciones. Las dos opciones de, en este caso, las dos raíces, x1 y x2. Las voy a hacer acá arriba. x1, que va a ser igual a menos 3 más 9 sobre 6. Y x2, que va a ser menos 3 menos 9. Recuerden que para uno usábamos más y para el otro usábamos el menos. Sobre 6. Y veamos qué es lo que resulta de cada una. En el de arriba me queda menos 3 más 9, que es 6, dividido 6, que me quedaría 1. Y en el de abajo es menos 3 menos 9, que es menos 12, dividido 6, me da menos 2. Por consiguiente, los valores de las raíces, x1 es 1 y x2 es menos 2. Ahora bien, una vez que tenemos el valor de las raíces, ¿sí? Y el coeficiente a, que en este caso ya sabíamos que era 3, lo que podemos hacer es armar la forma factorizada de la función. Fíjense ustedes, la voy a armar ahí, a mí mismo, reemplazando los valores que nos acaban de dar, ¿sí? En este caso sería y igual, bien, y a, en lugar de a voy a escribir 3 porque es el coeficiente a, por x menos x1, y como x1 nos había dado 1, voy a escribir x menos 1. Recuerden ustedes que es el signo contrario, x menos 1, por x menos x2, que en este caso, como x2 nos dio menos 2, y tengo que hacer el signo contrario, sería x más 2. Entonces me quedaría x más 2. Muy importante recordar entonces que se tienen que cambiar el signo de las raíces, ¿eh? Si a mí la raíz x1 me dio como resultado 1 positivo, cuando yo vaya a armar la factorizada voy a poner menos 1. Si a mí la raíz x2 me dio menos 2, cuando vaya a armar la factorizada voy a poner más 2. Y ahí me queda armada entonces la fórmula factorizada, ¿sí? A partir, lo voy a poner f como fórmula factorizada, a partir de la fórmula polinómica que nos había dado el problema, que era esta, ¿sí? Bien, y ahí hicimos el pasaje de polinómica a factorizada. Bien, que sería lo que me pedía el primer punto. Ahora bien, vamos a ver cómo se pasa de la polinómica a la canónica. Entonces, vamos a realizarlo acá. Fíjense ustedes, ahí aparece nuevamente la fórmula polinómica. Y dice que para pasar de fórmula polinómica a fórmula canónica, necesito encontrar el vértice. Ustedes recuerden que habíamos dicho que la fórmula canónica, ¿sí?, que es la que está escrita acá, necesita sí o sí de las coordenadas del vértice, porque adentro del paréntesis encuentro a x del vértice y fuera encuentro a y del vértice. Además, hay que tener en cuenta cuál es el valor de a, ¿sí? Eso no se me puede escapar. ¿Estamos? Entonces, voy a mirar cuál es la fórmula que me da el ejercicio. El ejercicio me da
esta forma que es polinómica, ¿sí? Y me pide, bueno, pasémosla a canónica. Entonces esto está en forma polinómica, vamos a pasarlo a la canónica. Para eso, ¿qué es lo que precisamos? El vértice, ¿sí? Lo que ya sabemos acá es que el valor de A es 3, ¿sí? Eso sí lo sabemos porque es este valor que aparece acá. Ahora bien, vamos a sacar el vértice. Y recordemos un poquito cómo se sacaba el vértice, ¿sí? Para sacar el vértice, lo que necesitamos es encontrar x del vértice e y del vértice. Y para sacar x del vértice, teníamos dos fórmulas para usar. La primera, que era la suma x1, x2, la suma de las raíces y luego divido por 2. Y la otra era la fórmula menos b sobre 2 por a. ¿Qué ocurre acá? Ocurre que nosotros tenemos esa fórmula polinómica, pero no tenemos las raíces. Si queremos hacerlo de una manera más rápida, entonces usaríamos la fórmula menos b sobre 2 por a. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque el ejercicio me da la fórmula polinómica. ¿Mm? Y la fórmula polinómica tiene el valor a, el valor b y el valor c. El valor de b también es 3, sabemos. Por lo tanto, lo que hacemos es reemplazar esos valores en la formulita para sacar x del vértice. Entonces vamos a hacerlo, ¿sí? Lo hacemos acá. X del vértice va a estar dado por la fórmula menos b sobre 2 por a, ¿sí? Que es la que aparece ahí. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo. Reemplazo en la fórmula. B es 3 y A también es 3. Entonces, buenísimo, lo podemos reemplazar. Es menos, y arriba, en lugar de B voy a poner 3, y abajo 2 por 3, porque es 2 por A. Hacemos la cuenta, el menos sigue estando, claramente, menos 3 sobre, y abajo me da 2 por 3, que es 6. Y si lo que hacemos es simplificar el 3 con el 6, dividiéndolos obviamente por 3, me quedaría menos un medio. Este es el valor entonces de x del vértice. ¿Sí? Bien. Ahora necesitaría encontrar el valor de y del vértice. Y para encontrar el valor de y del vértice, ¿qué era lo que hacíamos? Reemplazábamos, ¿sí?, a lo que nos acaba de dar x del vértice en la función. Bien, entonces vamos a hacerlo. En este caso, y del vértice, que va a ser igual a 3 por menos un medio al cuadrado. Fíjense que lo que estoy haciendo es reemplazarlo en la función que me dieron en el ejercicio, ¿sí? Esta que está acá arriba, la polinómica. 3 por menos un medio al cuadrado más 3 por menos un medio menos 6. Bien. Si ustedes hacen este cálculo, y del vértice les va a dar menos 27 cuartos. ¿Sí? Menos 27 cuartos. A ver, ¿esto por qué es muy importante encontrar estos valores? Bueno, por lo que estamos diciendo, tenemos que armar la forma canónica, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Reemplazar por los datos que tenemos, ¿sí? Para poder, en este caso, realizar el reemplazo, ¿sí? Y la obtención de la fórmula. Entonces, vamos a reemplazar. Esto me quedaría igual. El valor A
recordamos que era 3, era el que aparecía acá arriba. Ese valor que ya tenemos que identificarlo. Entonces me queda 3 por x. Y recuerden ustedes que x del vértice es menos un medio. Y nosotros habíamos dicho que cuando lo voy a escribir en la fórmula, le cambio el signo. Entonces me quedaría x más un medio al cuadrado. Y del vértice que nos dio hace un ratito menos 27 cuartos, ese no hace falta cambiarle el signo, entonces lo escribimos. Menos 27 cuartos. Por lo tanto, encontramos entonces el valor, en este caso, del vértice, y lo que hicimos es encontrar la fórmula canónica, ¿sí?, de la función cuadrática que nos dieron al principio, que estaba escrita en fórmula polinómica. Entonces, en este caso, hicimos el pasaje de polinómica a canónica. Bien. Ahora bien, también nos pueden presentar el ejercicio y darnos, ¿sí?, directamente una función cuadrática, pero en fórmula factorizada. Y uno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pasarlo a polinómica y luego también a canónica, ¿sí? Entonces, fíjense cómo estamos combinando las maneras de pasar de una fórmula a la otra. Entonces vamos a hacer, a partir de un segundo ejemplo, un ejemplo dado en fórmula factorizada, para poder pasar a, primero, polinómica y después a canónica. Entonces vamos a empezar por el primero, la polinómica. Bien, vamos a observar primero que en la fórmula factorizada que obtenemos acá, hay algo que nos está faltando, ¿sí?, que es el coeficiente a. Fíjense ustedes, están los dos paréntesis, pero no está el valor de a de adelante. Pero ¿qué pasa? En realidad sí está el valor de a, que cuando en este caso no aparece, es equivalente a 1. ¿Sí? Es un 1 que está multiplicando. Entonces ahí aparece el valor de a, que es igual a 1. Que vamos a escribirlo porque es necesario. ¿Sí? Ahora bien, fíjense que en este caso lo que tenemos es la fórmula factorizada y queremos pasarlo a la fórmula polinómica. ¿Y qué es lo que me dice en este caso el primer ejercicio? Dice, bueno, para pasar de la fórmula factorizada, que es decir, la que tenemos ahí en rojo, a la fórmula polinómica, lo que se debe hacer es identificar el coeficiente a, que ya lo hicimos, que es 1, y realizar la propiedad distributiva. ¿Qué es eso? ¿Y dónde realizo la propiedad distributiva? Bueno, en la fórmula. Fíjense ustedes, ahí tengo la fórmula que me dieron en el ejercicio, y lo que hacemos es la distributiva. En este caso, estamos hablando de x más 5 por x menos 7. ¿Y cuál es la distributiva? Bueno, hacer x por un lado y x por menos 7. Entonces vamos a ir haciéndolo de a poco. X por x es x al cuadrado. Y x por menos 7 es menos 7x. Y luego trabajo con el 5. Sería 5 por x, que es 5x, positivo. Y luego 5 por menos 7, que es menos 35. Bien. Ahora bien, si miramos, lo que podemos hacer acá es juntar menos 7x con 5x. Si hacemos esa cuenta nos da menos 2x. Por lo tanto, lo hacemos y esto nos quedaría x al cuadrado menos 2x menos 35.
Perfecto. Todo esto igual a i, obviamente. Y ahí, como yo tengo los tres términos, el término cuadrático, que es este, el término lineal y el término independiente, o bien también la ordenada al origen, podemos decir que encontramos lo que sería la forma o la fórmula polinómica. ¿Sí? Fórmula polinómica. Es decir, lo que hicimos fue pasar de la factorizada, que era la que estaba en rojo, a la fórmula polinómica, que es la que tiene los coeficientes a, b y c. Si ustedes observan, en la fórmula polinómica que acabamos de sacar, la que aparece acá, el coeficiente a, que es el de adelante de todo, es 1. Aunque no esté, en realidad sabemos que es 1. Que era justamente lo que habíamos dicho al principio, que el valor de a era igual a 1. Por lo tanto, para pasar de la factorizada a la polinómica, lo que necesitamos hacer es la propiedad distributiva. Ahora bien, lo que vamos a hacer es, en este caso, el apartado 2, que es el pasaje de la factorizada a la canónica. Entonces vamos a ir haciéndolo. Fíjense que ahí tenemos en rojo a la factorizada que nos da el ejercicio. Y luego lo que tenemos que hacer es pasar a canónica. Para pasar a canónica sabemos que necesitamos el coeficiente a, que es el que aparece ahí, y además sacar el vértice, x del vértice e y del vértice. ¿Sí? Es necesario para poder, en este caso, encontrar la fórmula canónica. Ahora bien, bueno, vamos a identificar cuál es el coeficiente a primero, que ya lo habíamos dicho, pero bueno, hay que escribirlo nuevamente. Habíamos dicho que coeficiente a era 1, porque era el que aparecía ahí adelante. Por lo tanto, vamos a poner que a es igual a 1. Bien. Y lo que vamos a hacer es encontrar el vértice. Para encontrar el vértice, lo que vamos a hacer es usar la fórmula de x del vértice, que es la que aparece ahí, que dice x1 más x2 sobre 2. ¿Por qué esa fórmula y no la otra? Bueno, porque justamente la fórmula factorizada, que es la que tenemos escrita acá, nos da como datos las raíces, ¿sí? Recuerden ustedes que nos da como datos x1 y x2. Es decir, yo las puedo extraer de la fórmula. Vamos a hacerlo. Recuerden ustedes, x1 era el que aparecía acá, ¿sí? Cambiado de signo, ¿sí? Por lo tanto, si ahí dice más 5, este va a ser menos 5. Y x2 era el que aparecía en el segundo paréntesis, que en este caso dice menos 7, entonces yo lo voy a colocar como 7, ¿sí? Y esas son las raíces, x1 y x2. Por lo tanto, para sacar x del vértice, usaríamos esta fórmula aprovechando los datos que tenemos de x1 y x2. Entonces vamos a hacerlo acá abajo. Me va a quedar entonces que x del vértice va a ser igual a x1 más x2 y todo esto sobre 2. Por lo tanto, voy a reemplazar. x1 vale menos 5 y x2 vale 7. Entonces sería x1 más x2 sería menos 5 más 7. Todo esto sobre 2. Luego haciendo menos 5 más 7, eso me da 2 positivo, 2 sobre 2. Y esto me da como resultado 1, que es el valor de x del vértice. ¿Sí? Ese es el valor de x del vértice. Ahora bien, lo que vamos a hacer es sacar el valor de y del vértice. Y para eso lo que hacíamos era reemplazar lo que nos dio x del vértice, o sea, en nuestro caso, lo que nos dio acá es 1, en la función que nos dan. La función que nos daban era la factorizada, ¿sí?
la función igual x más 5 por x menos 7. Entonces hay que reemplazar ahí mismo. Lo vamos a ir reemplazando, que sería x más 5. Voy a anotar la función que nos habían dado primero para poder hacer el reemplazo. X menos 7. Bien. Y voy a hacer el reemplazo. Antes que nada, borramos acá. Esa es la función. Y ahora sí el reemplazo. Sería y del vértice igual a... En lugar de la x voy a colocar el 1, que me dio x del vértice. 1 más 5 sería por... Y me quedaría 1 menos 7. 1 menos 7. Bien. Y haciendo el cálculo, esto nos daría 6 por menos 6, ¿sí? Y en este caso, voy a poner acá 6 por menos 6, que sería menos 36. Este sería el valor de la y del vértice. Por lo tanto, tenemos los datos ya para poder pasarlo a canónica. Ustedes recuerden, la canónica era esta. Necesitábamos el valor de a, el valor de x del vértice y el valor de y del vértice. Ya los tenemos a los tres. Entonces vamos a reemplazar para poder hacerlo. Voy a escribirla acá. Sería y igual, el valor de a dijimos que era 1, era el que aparecía acá al principio. Lo podemos poner si queremos. X menos x del vértice, recuerden que es 1 x del vértice, y en la fórmula lo que hacíamos era cambiarle de signo. O sea que me queda x menos 1 al cuadrado. E y del vértice me dio menos 36. Entonces le colocamos menos 36. A ese sí que no lo cambiábamos de signo. ¿Sí? Y esta es la fórmula canónica. Que encontramos, ¿sí?, a partir del ejercicio que nos plantearon al principio en fórmula factorizada. Y ahora bien, lo que podemos hacer es lo siguiente. También nos pueden dar un ejercicio donde la fórmula esté en canónica y nosotros tengamos que hacer el pasaje a la polinómica y luego el pasaje también a la factorizada. Entonces vamos a hacerlo a partir de un ejemplo, el pasaje de cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos, en este caso, la fórmula igual a 2 por x menos 3 al cuadrado menos 8. Vamos a hacerlo primero, que es pasarlo a fórmula polinómica. Recuerden ustedes que la fórmula polinómica lo que necesitaba era, en este caso, los coeficientes a, b y c. Eso es lo que necesito. El término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Entonces, ¿cómo hago para, a partir de la canónica, pasar a la polinómica? Bueno, tengo que realizar el cuadrado del binomio y agrupar términos. ¿Qué significa esto? Sencillamente tengo que empezar a resolver, ¿sí? Fíjense, aparece ahí lo que sería un binomio al cuadrado, que es x menos 3 al cuadrado. Lo que vamos a hacer es trabajar primero con eso y luego hacer el desarrollo. X menos 3 al cuadrado lo vamos a hacer acá arriba. X menos 3 al cuadrado. Ustedes saben que es un binomio al cuadrado que tiene una fórmula particular para poder resolverse, o bien también se puede interpretar como x menos 3 por x menos 3, porque está elevado al cuadrado. Por lo tanto, lo podríamos tranquilamente trabajar de esa manera. X menos 3 por x menos 3. Al estar elevado al cuadrado se multiplica dos veces lo mismo. Entonces vamos a ir haciéndolo. Que en este caso hay que hacer la propiedad distributiva, como lo habíamos hecho anteriormente.
Esto sería x por x, que es x al cuadrado, x por menos 3, que es menos 3x. Después tenemos menos 3 por x, que también es menos 3x. Y menos 3 por menos 3, que es, por regla de signos, más 9. ¿Sí? Luego, lo que podemos agrupar es, en este caso, menos 3x con menos 3x. Y nos daría como resultado x al cuadrado menos 6x más 9. ¿Sí? Esto es lo que sería, en este caso, x menos 3 al cuadrado. O sea, lo que sería esta partecita. ¿Sí? X menos 3 al cuadrado. Por lo tanto, vamos a ir haciendo el ejercicio de a poco. Lo que voy a hacer es reemplazar lo que nos acaba de dar x menos 3 al cuadrado en esa fórmula, que nos dio, en este caso, x al cuadrado menos 6x más 9, lo vamos a poner acá. X al cuadrado menos 6x más 9 menos 8. Ese menos 8 que aparece ahí fuera de ese paréntesis. Perfecto. Luego me quedó, obviamente, para hacer de nuevo una distributiva. Con el 2 ahora, fíjense. 2 por x al cuadrado, 2 por menos 6x y 2 por 9. Entonces vamos haciéndolo de a poquito. Esto me queda 2 por x al cuadrado es 2x al cuadrado. 2 por menos 6x es menos 12x. Y 2 por 9 es 18. Y a eso le agrego el menos 8. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que podemos hacer son los últimos dos términos, porque es 18 menos 8, que eso nos quedaría más 10. Entonces me queda que y es igual, escribo lo mismo acá, 2x al cuadrado menos 12x más 10. Y ahí fíjense que obtuve la fórmula polinómica, ¿sí? Que es la que tiene esos tres términos, los coeficientes a, b y c. El coeficiente a, en este caso, vale 2. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahí tenemos la fórmula polinómica a partir de la canónica que me dieron en el ejercicio. Bien. Y ahora vamos a hacer el apartado 2, que es pasar de la canónica a la factorizada. Veamos entonces de qué manera. Bien. Ahí tenemos la canónica nuevamente, hay que pasarla a factorizada. Y la factorizada, para que recuerden, precisaba de el coeficiente a, como todas, y de x1 y de x2, es decir, de las raíces. Perfecto, entonces vamos a ir haciéndolo. Ahora, ¿qué ocurre? Para poder encontrar las raíces, que es lo más necesario, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer es igualar a 0 a la función que nos dan. Es decir, si nos dan la función, en este caso la canónica que aparece acá, 2 por x menos 3 al cuadrado menos 8, lo que vamos a hacer es igualarla a 0, como aparece acá abajo, para poder, en este caso, sacar las dos raíces. ¿Para qué se iguala a 0? Bueno, se genera una ecuación, en este caso se reemplaza la y por 0, ¿no? Y hay que despejar x. Entonces lo que hay que empezar a hacer es ir pasando los términos, ¿no? El que está restando va a pasar sumando, lo que está multiplicando va a pasar dividiendo. Vamos a ir viendo en ese orden. Por lo tanto, en este caso el menos 8, que está restando, va a pasar sumando para el otro lado. Entonces hay que hacer un despeje de x. Por lo tanto me va a quedar 0 más 8 de este lado. Y del otro lado me va a quedar lo que aparece ya ahí, que es 2 por x menos 3 elevado al cuadrado.
0 más 8, que obviamente es 8, 2 por x menos 3 al cuadrado. Ahora bien, el 2 que está multiplicando a ese paréntesis va a pasar dividiendo, ¿sí? Por lo tanto me queda 8 dividido 2 y del otro lado me quedo solamente x menos 3 al cuadrado. Ahora bien, el 8 dividido 2, lo que vamos a hacer es hacer la cuentita, que es 4, y me queda x menos 3 al cuadrado. Ahora bien, prestamos mucha atención acá. El cuadrado de ese paréntesis, ¿sí?, va a pasar como raíz cuadrada. Pero, mucho cuidado, porque pasa como raíz cuadrada de 4. Pero como la raíz cuadrada de 4 es 2, pero también es menos 2, ¿sí? Recuerden ustedes que tiene dos opciones, porque 2 al cuadrado es 4, pero también menos 2 al cuadrado es 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al tener dos opciones, vamos a trabajar con módulo, porque vamos a generar las dos opciones, ¿sí? Que en este caso las dos opciones serían las siguientes. O x menos 3 tiene que ser igual a 2, o x menos 3 tiene que ser igual a menos 2. ¿Sí? Por lo tanto, haciendo los pasajes que ya sabemos hacer, en este caso me quedaría x es igual a 2 más 3 por un lado, y del otro lado me quedaría x es igual a menos 2 más 3. Por lo tanto, lo que podemos decir es que x1, en el caso que aparece acá, es igual a 5, y en el segundo caso x2 es igual a menos 2 más 3, que es 1. Y ahí tenemos el valor de las dos raíces. Los voy a poner acá para que lo podamos ver mejor. x1 vale 5 y x2 vale 1. Una vez que tenemos los valores de las raíces y sabemos el valor de a, vamos a armar la factorizada. Fíjense ustedes que nosotros acá tenemos la canónica y sabemos que el 2 que está multiplicando delante de ese paréntesis es el coeficiente a. Y además tenemos como datos x1 y x2. x1 vale 5, x2 vale 1. Lo único que hay que hacer es reemplazar en la fórmula factorizada, que es lo que vamos a hacer acá. Y esto nos quedaría que y es igual a, que es 2, por x menos x1, que recuerden ustedes que lo que hacíamos era cambiarles los signos a las raíces, ¿sí? Como la x1 nos dio 5, en la fórmula voy a escribir menos 5, por, y a la otra también le voy a cambiar el signo, x, como nos dio 1 acá, voy a cambiar el signo y voy a escribir menos 1. Esta es la forma factorizada de la fórmula canónica que nos habían dado al principio. Y ahí, de esa manera, es como se realizan los pasajes de una fórmula a la otra. Hay que tener muy claro qué tipo de fórmula me dan en el problema y cuál es el pedido que me hacen. Si pasarlo de polinómica a canónica, de polinómica factorizada, y saber bien qué es lo que tengo que tener
para cada una de ellas.